La falla Obispo Amigo Cuenca y que recogen su fallera mayor y su representante y será entregado lógicamente por Enrique Benedicto, el presidente de nuestra federación. Y ya que las fallas de nuestro homenajeado las disfrutamos todos los falleros y el público valenciano en general, nadie mejor para entregarle este galardón que la máxima representante, la persona que engloba en sí misma el sentimiento y la admiración de un colectivo que disfruta año a año del buen hacer de los escultores del fuego. Lógicamente, nos referimos a nuestra fallera mayor de Valencia 2011, Laura Caballero Molina. Y ahora sí, amigos, Premio Burumbaya 2011 para Miguel Santa Eulalia Serrán. En fin, pues no me esperaba el vídeo y la verdad es que estoy un poco emocionado porque no se acostumbra a que me hagan estas cosas. Y la verdad es que estoy arrepentido de no haber filmado en primera este año porque solo por venir aquí vale la pena intentar ganar. Es muy bonito, la verdad es que es un acto especial. Y he estado muchas veces grandes falleros y con premios y con líos y tal, pero yo creo que es un día hoy que voy a recordar tiempo porque es bonito el acto y me ha llegado dentro el vídeo y... Buenas tardes. Bueno, un año más, desde que el año pasado creo que la Federación de Fallas de Primera tuvo el acierto de homenajear de alguna forma a los artistas falleros, porque todas las fallas de primera que somos monumentalistas por naturaleza, pues siempre estábamos ideando, pensando qué podíamos hacer para homenajear a los artistas que al fin y al cabo son los que nos hacen triunfar o fracasar. En este caso, y entonces el año pasado tuvimos yo creo la maravillosa idea de hacer el premio Burumbaya que veis ahí y que los 2 años consecutivos, y quiero felicitar a Miguel por haberlo conseguido, pero que no vas a tener un tercero. El tercero no lo vas a conseguir este año. Como sabéis, que nuestra categoría digamos que es un escaparate para las fallas de especial, pues lógicamente, aunque el año pasado Miguel ya hizo fallas de especial, pero este año pues ya se dedica exclusivamente a la falla de especial. Entonces, como muchos artistas nuevos que tenemos este año en la categoría, han subido artistas que tenemos que prometen muchísimo y estoy seguro que de aquí, pues muy poco tiempo va a la falla de especial también, seguro, como tú en este caso concreto. De todas formas, quiero felicitar a tu padre, que tenemos el honor de tenerlo esta noche con nosotros, y felicitarlo porque este año se ha jubilado, además. Y creo que es importante para nosotros, es muy entrañable el premio que hemos creado, y más porque lo sabéis, que Pepe lo hizo con todo cariño, porque era precisamente para los artistas falleros, porque él sabía que el premio que iba él a modelar, a diseñar, era exclusivamente para artistas falleros. Y eso le motivó muchísimo para hacer en este caso, una figura que era un himno representativo que representa a todas las fallas, lo que ponemos todas las fallas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que me has dejado también, te has emocionado con el vídeo, cosa que me satisface muchísimo, porque sé que no lo esperabas y lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, precisamente para que te gustara. Entonces, agradecidísimo. Y animar a todos los artistas que tenemos esta noche con nosotros y que sé que hacen falla de primera este año y que están aquí con nosotros. Este año es importante conseguir el premio Burumbaya, porque indiscutiblemente ya sabéis lo que hay que hacer para conseguirlo. Llevaros el primer premio, nada más. Y así, haréis felices a la falla, que le hagáis el monumento, los haréis felices, muy felicísimos, y encima
pues tendréis ya el premio Gómez Maya, que nosotros, yo lo dije ya el año pasado y lo vuelvo a repetir este año. Queremos que esta figura del premio Gómez Maya se repita año tras año y que sea como los Oscars de Hollywood, una cosa parecida, pero para nosotros las Fallas. Por lo menos con ese cariño y con esa intención lo hemos hecho. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y también agradecer tanto a Laura, que nos acompaña esta noche tan extraña para nosotros, con nosotros, igual que a Natalia, que es de nuestra federación, también de nuestra federación, y a José Javier Jaez, que también además de ser asesor de Junta, pues además es miembro también de la Federación de Fallas. Felicidades y os convocamos para el año próximo, para el próximo premio Maya. Muchas gracias y buenas noches.